Misiles desde arriba. Pierre Gassendi, 1592-1655, y Antoine Lavoisier, 1743-1790, son solo dos de los científicos pioneros que investigaron los informes sobre piedras que caían del cielo. Habiéndolas tocado, sondeado e interrogado a los testigos, ninguno de los dos pudo afrontar las implicaciones de la evidencia que habían desenterrado. No hay piedras en el cielo, dijo Lavoisier, infamemente a la Academia de Ciencias de París. Por lo tanto, las piedras no pueden caer del cielo. El 13 de septiembre de 1768, un meteorito que pesaba 7 libras y media cayó con una fuerte explosión cerca de Luce, en Maine, Francia. Lavoisier realizó sus investigaciones una vez más, pero concluyó que la piedra debía ser de origen terrestre, posiblemente desenterrada al ser alcanzada por un rayo. A pesar de la creencia de los antiguos, escribió, los verdaderos físicos siempre han dudado de la existencia de estas piedras. La existencia de meteoritos es tan obvia para nosotros ahora que parece increíble que mentes inteligentes pudieran aferrarse tan obstinadamente a sus opiniones frente a datos abrumadores que demuestran lo contrario. Tanto los creyentes como los escépticos usan este palo para golpearse mutuamente. A los no científicos a menudo se les puede perdonar su ignorancia, pero la postura obstinada de Lavoisier contra los meteoritos, como la de Voltaire contra los fósiles y la de Sir Richard Owen contra el darwinismo, muestra cómo la estrechez de miras de los científicos puede en realidad obstaculizar el desarrollo de la ciencia. La existencia de meteoritos fue finalmente aceptada en 1803, pero las caídas de carácter no meteórico, que a menudo ocurren en circunstancias extrañas o en conexión con otros fenómenos, aún plantean algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, es un hecho poco conocido que el famoso meteorito Dharamsala, que cayó en la India el 28 de julio de 1860, no solo estaba cubierto de hielo, sino que precedió a varios sucesos inusuales. El comisionado adjunto de Dharamsala informó en las actas del Instituto Canadiense, volumen 2, que que a los pocos meses de su descenso hubo una caída de peces en Benares, una caída de materia roja en Furrucabat, un terremoto, una mancha oscura en el disco solar, una oscuridad antinatural de cierta duración y peculiares exhibiciones aurorales. La noche después del evento, él mismo vio muchas luces en el cielo que hoy en día probablemente se llamarían ovnis. El primer gran catálogo de meteoritos compilado por R. P. Greg describe el objeto de Dharamsala como tan intensamente frío que entumecía los dedos y las manos. Informe de la Asociación Británica de 1860. En cualquier sentido convencional, el fenómeno de Dharamsala no parece haber sido de origen meteórico. Las caídas de piedras más interesantes e inusuales son las que caen lentamente, las asociadas con una persona en particular y las que parecen tener algún tipo de significado portentoso. Escogemos algunas historias al azar. The Times, 1 de mayo de 1821, informa sobre una lluvia de piedras que cayó sobre una casa en Truro, Cornualles, durante muchos días de vigilancia e investigación por parte del alcalde, soldados y otros. En Charleston, Carolina del Sur, el 4 de septiembre de 1886, las piedras rebotaron en el pavimento frente a las oficinas de Charleston News y Courier. Eran las 2:30 de la madrugada y nadie pudo ver a ningún posible autor. Eran las 2:30 de la madrugada y nadie pudo ver y nadie pudo ver a ningún posible autor, pero se descubrió que las piedras estaban calientes. 2 días después, la edición del periódico publicó el testimonio del editor que había
Él mismo había presenciado dos fuertes lluvias más piedras calientes a las 7:30 am y a la 1:30 pm del mismo día. Notó que los proyectiles parecían provenir de un punto elevado y estaban extrañamente confinados a un área de unos 75 pies cuadrados. El Rand Daily Mail del 29 de mayo de 1922 publica una historia aún más extraña. Durante varios meses, una farmacia en Johannesburgo, Sudáfrica, fue bombardeada con piedras. Se pensó que el fenómeno se centraba en una joven hotentote que trabajaba ahí, por lo que la policía vigiló el jardín y la joven fue enviada a la tienda. Se vio caer piedras en grandes cantidades verticalmente a su alrededor. La policía notó esta verticalidad porque esperaban rastrear a un cómplice por la trayectoria. Sin embargo, registraron los alrededores mientras las piedras seguían cayendo alrededor de la chica. Siguieron semanas de investigación infructuosa y mientras tanto, la chica era perseguida por una lluvia de piedras grandes incluso mientras la policía observaba. Un caso inquietante de caída de piedras personalizadas se reportó en el Journal of the International Fortean Organization. En la noche del 27 de octubre de 1973, dos hombres que pescaban en un lago en Skaneateles, Nueva York, se sorprendieron al ver una gran piedra que cayó al agua cerca de ellos. Le siguió una segunda y una tercera piedra, cada una progresivamente más grande. Registraron la zona con sus linternas, pero no vieron nada. Entonces una lluvia de pequeñas piedras a su alrededor los obligó a empacar. La lluvia de piedras pareció seguirlos mientras corrían hacia su auto. Se marcharon a toda prisa, pero más tarde, cuando se detuvieron para cambiarse de ropa, volvieron a caer piedras sobre ellos. Se detuvieron a tomar una copa y fueron bombardeados una vez más al salir del bar y de nuevo cuando se separaron frente a una de sus casas. El único comentario ortodoxo fue el análisis de las muestras recogidas por los hombres, realizado por el Departamento de Geología de la Universidad de Siracusa. Identificaron las piedras como tipos de rocas locales. Un poltergeist que lanzaba piedras se manifestó por primera vez en una granja en Mayaluk en 1955. Cyril Penny, un joven trabajador agrícola aborigen, fue a ver el fenómeno con muchos otros. 2 años después comenzaron a llover piedras alrededor de Cyril en Pumphrey, en Australia Occidental. Los convencionalistas lo explicaron como debido a vientos extraños, pero parece que hubo mucho más que eso. Dos testigos juraron que mientras estaban en una tienda de campaña cerrada con el joven, cayeron piedras a sus pies. No hubo ningún engaño, dijeron, ni agujeros en la tela de la tienda, ni por piedras, ni por vientos extraños. Harto de la persecución en Pumphrey, Penny se trasladó a un nuevo campamento a 16 kilómetros de distancia, pero ahí también le cayeron piedras, por lo que los ancianos de la tribu le aconsejaron que se mudara del distrito por completo. Eso funcionó, pero a medida que el fenómeno se extinguió en Pumphrey, comenzó en la granja de Dixon a 14 kilómetros de distancia. A ver, la imagen. El capó de un coche fue destrozado por un enorme bloque de hielo en Pinner, Middlesex, el 25 de marzo de 1974. Este es solo un fragmento del bloque de hielo. Al igual que Cyril Penny, el señor Dixon había viajado a Mayanuk para observar con asombro al fantasma que lanzaba piedras y este parecía haberlo seguido hasta su casa. El fenómeno parecía concentrarse en Harvey, su hijo que entonces tenía solo 11 años, pero nunca le hizo daño. En una ocasión, una lluvia de piedras se desató alrededor de Harvey mientras estaba sentado en el coche de su padre con las ventanillas subidas. Según Harvey y Croc
Y Cropper, según Healy y Cropper, el fenómeno no se limita a las piedras. Caían piedras en interiores y exteriores, o se elevaban del suelo hasta el tejado. Las palas saltaban y un bidón de 4 galones se elevaba por los aires, dando 3 vueltas antes de aterrizar. Los visitantes veían caer de la nada medio ladrillo, papas, botellas, piedras, una pala y una escoba. La granja encantada, como se le conoce, ha sido visitada desde entonces por este tipo de perturbaciones. Hill y Cropper continúan detallando otros dos casos más antiguos, como el Cuyal en 1887 y Guira en 1921, ambos combinando caídas de piedras con fenómenos poltergeist clásicos. Los golpes se sentían en los lados de las casas, lo suficientemente fuertes como para sacudir los edificios, pero los daños eran mínimos. Piedras que deberían haber herido a todas las personas por su tamaño o velocidad, las golpeaban suave e inofensivamente. Finalmente, Hill y Cropper hablan de su investigación personal el ap- sobre la aparición fantasmal en Humpty Doo, cerca de Darwin, en el territorio del norte. Una vez más encontraron una comunidad desconcertada, una variedad de objetos que volaban y caían, y a pesar de las estrechas vigilias, ningún culpable o método detectable. Un detalle posiblemente único en los anales de estas caídas ocurrió en febrero, cuando los residentes notaron largos y pocos profundos canales en el camino de entrada de grava, poco después de que les lloviera grava. Una noche un visitante dijo haber visto un pequeño objeto negro y esférico volando desde el camino de entrada, atravesando el porche y alejándose a gran velocidad. Dejaba un largo rastro de grava detrás. Puede que haya vislumbrado un Polt recargando, comenta Hilly Cropper. Algo similar le sucedió a Migi Shiongi, una mujer sudafricana. Su apedreador la siguió y aterrorizó a los vecinos hasta tal punto que fue expulsada de la aldea Lombani, Lombani de la aldea de Lombani en julio de 2004. Se fue a vivir con un pariente. A ver qué dice la imagen. Una pintura turca que muestra un incidente en el que una lluvia de piedras lanzada por pájaros salvó a la Meca del ejército yemení atacante. Mm, bueno, ella se fue a vivir con un pariente en la aldea de Nombelani, y en 2 días volvieron a lloverle piedras. Cree que un comerciante zimbabuense la maldijo por haberle robado el crédito que le había dado. Cuando empezó, la familia llamó a la policía diciendo: "Estuvimos despiertos casi toda la noche y vimos piedras caer del cielo como lluvia. Buscaron en los tejados y los alrededores a alguien que lanzara piedras, pero no encontraron nada que pudiera explicar la extraña lluvia. Su madre habló de un silbido cuando las piedras golpeaban el tejado. Algunas parecían atravesarlo y caer dentro de la casa. Las que cayeron dentro de la habitación de Migi hicieron que su familia gritara de terror. Los, lan- los lanzadores de piedras imposibles de rastrear y las caídas dentro de las habitaciones son una característica familiar de muchos relatos de poltergeist e historias de casas encantadas. Estas historias nos parecen tener más en común con los casos de poltergeist que se dan en otras partes de este libro, que con un fenómeno natural, especialmente cuando las lluvias de piedras ocurren en el interior. Regresamos a este tema. Con mucho más, la categoría más grande de caídas de nuestros archivos es la de hielo, en particular grandes trozos de hielo dentados. Se han propuesto varias teorías para explicarlas, que son fragmentos de cometas de hielo que se crearon en nubes de tormenta por fuertes vientos o por superrayos en la atmósfera superior, que se formaron por fugas de los inodoros de los aviones. Ninguna de estas explica todos los sucesos, y debemos advertir contra la confianza excesiva en la explicación aparente racional de que caen los aviones, señalando la abundancia de casos anteriores a la llegada del vuelo
y debemos advertir contra la confianza excesiva en la aplicación aparentemente racional de que caen de los aviones, señalando la abundancia de casos anteriores a la llegada del vuelo propulsado. El astrónomo Camille Flammarion se refiere a una enorme masa de 4,5 metros de largo, 2 metros de ancho y más de 3 metros de espesor que cayó en la época de Carlomagno. Atmosphere 1888. The Times, 14 de agosto de 1849, informó que la noche anterior una masa de hielo de forma irregular había caído en Ord, Rossshire, después de un trueno extraordinario. Tenía unos 6 metros de circunferencia y debía pesar casi media tonelada. Según el doctor George Buist, varios granizos masivos han caído en la India, incluyendo uno en Khandesh en 1826, que aparentemente tenía medio metro de ancho, y en Seringapatam, alrededor del año 1800, que se decía que era del tamaño de un elefante. Tardó 3 días en derretirse. De vez en cuando las condiciones climáticas del planeta provocan una devastadora tormenta de granizo gigante sobre algunos de sus sufridos habitantes. Según el libro Guinness de los récords mundiales, uno de los peores de los tiempos modernos ocurrió en Bangladesh en 1986. Los granizos individuales que pesaron 1 kilogramo cada uno y mataron a 92 personas. Las leyendas de Nepal y el Tíbet están repletas de dioses, santos y magos que pueden hacer caer una aterradora lluvia de estos letales misiles sobre sus enemigos. Quizás el evento más dramático de esta naturaleza salió a la luz en 1942, cuando se revelaron los restos bien conservados de más de 200 personas cerca del glacial Ropkund en la remota región himalaya de Garhwal, a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Se estima que hasta 600 cuerpos podrían aún yacer bajo el hielo. A ver la imagen. Steve Clark y algunas de las docenas de piedras rojas y azules que cayeron frente a su casa en Kings Road, Radpole, en Dorset, durante un fin de semana de diciembre de 1994. Fue alertado por un hombre que las vio caer mientras estaba sentado en su coche. Son demasiadas para que las hayan tirado niños, dijo, y añadió que no las reconoció como algo local. A ver. Se estima que hasta 600 cuerpos aún pueden yacer bajo el hielo. Los que fueron recuperados habían muerto por golpes masivos en el cráneo. Por golpes masivos en el cráneo hace 1154 años. Un trabajo reciente de equipos de la Universidad de Delhi y Deccan College, patrocinado por National Geographic, estudió las heridas en la cabeza y el ADN en los cuerpos. Sus resultados sugirieron que se trataba de un grupo mixto de peregrinos hindúes de casta alta del centro de la India, atrapados por el mal tiempo cerca del lago Ropkund. Nuestra opinión es que murieron por granizos gigantes, dijo el doctor Subhash Walimbe, quien describió el granizo como objetos contundentes del tamaño de pelotas de cricket que viajaban a 160 kilómetros por hora. El fenómeno de la caída de hielo atrajo la atención mundial en el año 2000, cuando un enjambre de grandes trozos de hielo cayó sobre España en las semanas del 20 de enero. Afortunadamente no son tan fatales como los del Himalaya. Afortunadamente no fueron tan fatales como los del Himalaya. Los relatos varían según la fuente, pero se dice que 10 bloques cayeron en la semana hasta el 17, incluyendo uno que se vio caer en el centro de Cádiz, 40 al 18, la mayoría de los cuales se descubrió que eran identificaciones erróneas o engaños, y 6 al 19, que se dice que cayeron en línea recta desde Valencia en el norte hasta La Unión en el sur. Una mujer afirmó haber sido atropellada el 20 y antes de eso Una mujer afirmó haber sido golpeada el 20 y antes de eso el 10 por un bloque de 10.
de 2 kilogramos, un bloque de 2 kilogramos se estrelló contra un coche en Tocina. También hubo otros informes de Italia, Austria, Argentina y Países Bajos, Colombia y Canadá. Una mujer afirmó haber sido golpeada el 20 y antes de eso el 10, un bloque de 2 kilogramos se estrelló contra un coche en Tocina. También hubo otros informes de Italia, Austria, Argentina, Países Bajos, Colombia y Canadá. A ver qué dice acá. Pauline August de Lowes of Suffolk estaba tendiendo la ropa cuando sintió que algo le golpeaba el brazo. Al mirar hacia abajo se horrorizó al ver un gran corte que sangraba profusamente. Más tarde su esposo Jack encontró una piedra marrón de aspecto metálico del tamaño de una nuez donde ella había estado parada y la envió a la, donde ella había estado parada y la envió a la Asociación Astronómica Británica para su identificación. Es posible que estuviera relacionada con la lluvia de meteoros Parcite que ocurre anualmente por esa época. Tal fue la importancia que se le dio a las historias que se llevaron a cabo varios estudios científicos, incluido uno realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un comité de investigación de élite creado por destacados miembros del mundo académico español. El estudio del CSIC descubrió que los trozos auténticos no estaban congelados. Esta magnífica lágrima de hielo pesa casi el doble que las piedras de... Mm. Esta magnífica lágrima de hielo pesa casi el doble que los granizos más grandes registrados. Cayó del cielo sobre Ecclesfield, cerca de Sheffield, y aterrizó en un arcén. En marzo de 1996 fue rescatada y fotografiada por bomberos de la estación de Tankersley. Pesaba alrededor de 1,8 kilos. Bueno, que no eran desechos congelados de aeronaves y en cualquier caso habían caído muy lejos de las rutas de vuelo comerciales. Su portavoz dijo que como el cielo estaba despejado en la mayoría de los casos, no había ninguna condición meteorológica obvia que los explicara. Aunque la ruptura de un hipotético cometa de hielo explicaría la distribución y el número de misiles, añadió, habrían sido lo suficientemente grandes como para aparecer en el radar y la búsqueda de registros no encontró rastro de ellos. El problema más contundente para las explicaciones convencionales es que los granizos más grandes conocidos como hidrometeoros, rara vez superan con creces el kilogramo, como en el caso del granizo letal del lago Ropkund. El granizo español del año 2000 era generalmente el doble de grande y se sugirió que algunos bloques podían haber sido hasta 100 veces más grandes antes de fundirse o romperse al impactar. Con el tamaño depende del tiempo, Como el tamaño depende del tiempo que puedan permanecer suspendidos en corrientes ascendentales heladas, los meteorólogos no entienden cómo algo tan masivo pudo haberse formado en la estratosfera, una región conocida por su escasez de humedad. Este problema en particular fascinó a Jesús Martínez Frías, geólogo planetario del Centro de Astrobiología de Madrid, que también trabaja para el CSIC. Tan pronto como comenzó su propio estudio del enjambre español del año 2000, confirmó que el hielo que pudieron analizar coincidía con la composición isotípica y química del agua de lluvia congelada.
Además, la presencia de algunas burbujas de aire y la evidencia de estratificación lo convencieron de que era una especie de granizo y no fragmentos de un cometa de hielo. Martínez Frías acuñó el término megacriometeoros en una declaración en 2002 y parece que se ha popularizado. A principios de agosto de 2005, un enorme trozo de hielo transparente se estrelló contra el techo de la casa de John Worthy en Fontana, California, mientras lavaba los platos. Los medios de comunicación lo reportaron como un megacriometeoro. Una vez más observamos que un fenómeno forteano clásico puede ser absorbido sin problemas por el ámbito científico tan pronto como se le da credibilidad pseudocientífica con un nuevo nombre impresionante. Se siguen reportando casos hasta el día de hoy y ha habido algunos incidentes espectaculares. En noviembre de 1950 se encontró una granja en Exmoor. En noviembre de 1950 se encontró una granja en Exmoor, en Devon, llena de trozos de hielo del tamaño de platos. En ellos había una oveja muerta con el cuello limpiamente cortado por el trozo de 6,3 kilogramos incrustado en el suelo junto a su hombro. Pero esto difícilmente se compara con las miles de ovejas muertas por el bombardeo de hielo en Texas, como se informó en Monthly Weather Review de mayo de 1877, ni con la extraña muerte de un carpintero en el tejado de su casa cerca de Düsseldorf, Alemania, el 10 de enero de 1951, ensartado por una lanza de hielo de 15 centímetros de diámetro y 2 metros de largo. Caídas de artefactos. La categoría más grande de artefactos caídos son piedras que aparentemente han sido trabajadas. Los pedernales antiguos y las piedras talladas, llamadas de diversas maneras piedras de trueno, rayos, hachas celestes y flechas de relámpago, son universalmente apreciados como talismanes contra los rayos. La obra Armas de Trueno de C. Blinkenberg de 1911 afirma que los nativos de Birmania, China y Japón creían que estos objetos se fabricaban en el cielo. Callius, escribiendo en mil Talius escribió en 1649, Talius, escribiendo en 1649, aludió, aludió a la creencia de que las piedras de trueno se generan en el cielo por una exhalación fulgurante conglobada en una nube por el humor circunfuso. Una explicación impresionante para quienes la entendieron y ciertamente adelantada a su tiempo. Pasarían varios siglos y antes de que la ortodoxia científica estuviera lista para aceptar que las piedras podían caer del cielo. Ford estaba particularmente interesado en la cantidad de relatos en los que se encontraron piedras en forma de hacha cerca de rayos o incrustadas en árboles alcanzados por ellos. Blinkenberg dice que en lugares tan lejanos como Jamaica, Noruega, Malasia y las Islas Británicas, se cree que popularmente que estas hachas caen con el rayo. A esto Ford añade las creencias similares de los indígenas de Norteamérica y Sudamérica. Cuando vemos el término armas del cielo, inmediatamente pensamos en las numerosas tradiciones culturales de dioses o espíritus con armas sobrenaturales. Júpiter con sus rayos o Thor y su martillo de trueno. Los anglosajones creían que las hadas fabricaban y lanzaban pequeños proyectiles encantados que llamaban disparos de elfos o flechas de hadas. Disparos de elfos o flechas de hadas.
Estas eran consideradas particularmente aterradoras, ya que ser golpeado por una significaba quedar inconsciente y era seguido por mala suerte, desastre y enfermedad. Algunos etimólogos creen que esta puede ser el origen del uso de la palabra derrame cerebral, en el stroke, para referirse a un ataque paralítico tras una hemorragia cerebral. Otros dicen que se refiere a un derrame, otros dicen que se refiere a a un golpe, a un golpe o toque de la mano de Dios. Un excelente relato moderno de un disparo de elfo se relata en el libro de A. A. MacGregor, The Haunted Isles, de 1933. Un ejemplar de estas flechas de hadas fue recogido en Loch Maddie hace algunos años por una joven que al salir a la oscuridad por un montón de turba, escuchó algo zumbar por el aire y caer a sus pies. Cuando nos encontramos con datos que se repiten en diferentes países y épocas, pensamos en recuerdos populares que alguna vez pudieron haber estado basados en incidentes reales y viceversa. Lo que una vez fue una ficción tiene una forma de convertirse en realidad. Una de las tradiciones cristianas más extrañas sostiene que la columna de Zaragoza fue llevada a ese lugar por ángeles en compañía de la Virgen María durante su vida y que desde lo alto dio instrucciones al apóstol Santiago. Las tradiciones de culturas de todo el mundo incluyen artefactos como la columna que supuestamente cayeron del cielo. Solían considerarse sagrados, se conservan en templos o se les daba un uso mágico. Hoy en día languidecen en los sótanos de los museos o en alguna exposición olvidada, etiquetada como objeto ritual de la Edad de Piedra o algo similar. Observamos con interés que el gran catálogo de meteoritos de R. P. Greg en el informe de la Asociación Británica 1860 enumera una piedra tallada similar a un pilar que cayó del cielo en Constantinopla del año 416 después de Cristo. Un disco de piedra labrada trae Tres Regulier cayó en Tarbes, Francia, en junio de 1887. Comtes Rendus sugirió que un torbellino fue el responsable, pero la piedra cayó sin escombros y quedó cubierta de hielo. Datos como ese desafían directamente la definición ortodoxa de meteorito como meros fragmentos de asteroides de níquel y hierro. Otro desafío Otro desafío lo plantea la controversia de 1910 que se desató en las páginas de Scientific American, cuando Charles A. Holder anunció que había descifrado una inscripción profundamente incisa en una extraña piedra parecida a un meteorito. Una lluvia de cruces en 1503, según lo registrado por Licóstenes en Pruflorum ac Ostentorum, a Prodiglorum ac Ostentorum. Una cadena al rojo vivo cayó sobre una excavadora en Rock Hill, Missouri, el 14 de mayo de 1959. Ah, inscripción en una piedra parecida a un meteorito que había caído en el valle de Yaqui, México. La afirmación de Holder de que las señales eran mayas fue fácil de desacreditar y el asunto se descartó convenientemente, dejando sin investigar la afirmación original de que una piedra con inscripciones había descendido a la Tierra. Todo tipo de bolas grandes y pequeñas de metal y de plástico han caído desde principios del siglo XIX. En Villori, India, cuentas de muchos colores perforadas y listas para ensartar aparentemente han caído regularmente durante casi 100 años. A veces son tan abundantes que se pueden recoger a puñados. Según Fate, de enero de 1955, todos los esfuerzos por rastrear la fuente han fracasado. De manera similar, una investigación policial no tuvo en cuenta la lluvia de la bola de
La lluvia de pelotas de golf que ocurrió durante una tormenta en Punta Gorda, Florida, el 3 de septiembre de 1969. La policía quedó igualmente desconcertada por un pequeño bote con forma de huevo que cayó del cielo sobre una granja cerca de Muchea, Australia Occidental. El bote se desintegró, pero el granjero recogió una muestra del líquido que resumaba. Lo describió como un líquido verde burbujeante. Esto nos recuerda el cuento popular chino sobre Lei Kung, el duque del trueno, en el que el dios deja caer una botella de loción curativa, va, de, deja caer de loción curativa del cielo para ayudar a una mujer que había sido alcanzada por un rayo. Estos fueron mitos y leyendas de China. Se puede encontrar paralelismos en los relatos modernos de los dioses del cielo, los extraterrestres. En octubre de 1975, Lynn Connolly estaba en su jardín en Hull tendiendo la ropa cuando sintió un ligero golpe en la cabeza. Extendió la mano y encontró un pequeño portanotas plateado enredado en su cabello. Si cayó del cielo despejado, no pudo haber caído desde una gran distancia. Seguramente se habría hecho daño. Quizás se materializó cerca de su cabeza. Estaba grabado con iniciales y la palabra Klaipėda, un antiguo puerto marítimo lituano, un antiguo puerto, un antiguo puerto marítimo lituano. Tenía un lápiz de clip y dentro un bloc de notas medio usado. Cuando el corresponsal de Fortean Times, Anthony J. Bell, fue a ver a la señora Connolly, ella confesó que había experimentado muchos fenómenos extraños desde la infancia, que nos recordaban a los objetivos poltergeist de capítulos anteriores. Los archivos horteanos contienen un enorme catálogo de objetos caídos, 4 veces durante 1968, una mezcla de barro, trozos de madera, piedras, vidrios rotos y cerámica cay- cayó durante las tormentas de la ciudad cubana de Pilar del Río. Revista Más Allá en octubre de 1969. En la noche del 12 de octubre de 1888, una gran cantidad de clavos cayeron del cielo nocturno sobre la esposa del guardián del faro en Point Isabel, Texas. El Saint Louis Globe Democrat del 16 de octubre de 1888 dijo que la lluvia de clavos se repitió la noche siguiente, pero esta vez acompañada de terrones de tierra y conchas de ostras. El estruendo trajo a multitudes de turistas, muchos de los cuales testificaron más tarde haber visto clavos cayendo cerca del faro. Las lluvias periódicas de piezas de aviones tienden a tener una explicación razonable, pero las recogemos de todos modos. Por ejemplo, en 1969 una rueda cayó del cielo y dañó gravemente el techo de un automóvil que circulaba por una carretera en Palm Springs, California. Según The New York Times, de mil- las autoridades investigadoras no pudieron encontrar ningún informe de ningún avión al que le faltara una rueda. Una de nuestras favoritas son las caídas dentro de las habitaciones, ya que parecen doblemente malditas. Una lluvia de perdigones cayó a intervalos durante varios días dentro de una oficina en Newton, Nueva Jersey, mm, Nueva Jersey. El San Francisco Chronicle, 3 de marzo de 1929, lo llamó el mayor misterio en la historia de la ciudad y no había ningún medio aparente por el cual el perdigón pudiera haber entrado en el edificio. Después de que se informara de un caso similar en el Religio Philosophical Journal, su número del 24 de abril de 1880 incluía la descripción de un corresponsal de balas que incluía la descripción de un corresponsal de balas que cayeron a intervalos a plena luz del día en todas las habitaciones de su casa en 1867. Las caídas de perdigones grandes aumentaron hasta durar una hora o más, y sin embargo cada vez que iba a recogerlos nunca podía encontrar más de media docena. El resto había desaparecido tan misteriosamente como llegaron.
Acá dice la imagen, un meteorito inusual que se cree que es un cilindro de mármol de 30 centímetros que cayó en Ohio en agosto de 1910. Particularmente bien observados entre las caídas en interiores fueron los trozos de ladrillo hechos en horno que mantenían una lluvia regular dentro de varias habitaciones del Ashram Sri Aurobindo en Pondicherry, India, en diciembre de 1921. El boletín del Centro Internacional de Educación Sri Aurobindo febrero de 1974 contiene un extenso recuerdo de un testigo ocular sobre las sobrecaídas continuas en el patio, la cocina y el hueco de la escalera, aunque las búsquedas no revelaron ningún culpable ni causa. Los observadores informaron que los ladrillos eran visibles solo a poca distancia por debajo del nivel del techo, como si simplemente hubieran surgido a esa altura, cayendo tan pronto como se materializaron. Algunos de los residentes notaron que el fenómeno parecía estar asociado con un niño pequeño, con ayudante del cocinero. Lo encerraron en una habitación sin aberturas y los ladrillos seguían cayendo a su alrededor, hiriéndolo. 41 años antes, en un aula cerca de la casa del gobierno en Madrás, también habían caído ladrillos y habían continuado cayendo en presencia de 30 investigadores durante al menos 5 días. El Madras Mail del 5 de marzo de 1888 dice que el clero aconsejó marcar un ladrillo con una cruz blanca y colocarlo en el centro de la habitación. Para su total asombro, un ladrillo del mismo tamaño pero con una cruz negra cayó del aire sobre el primer ladrillo con tanta precisión que permaneció allí en equilibrio. En la sección sobre lluvias de semillas y materia orgánica, citamos, citamos un registro irlandés del siglo VIII sobre una lluvia de plata. Para muchas mentes modernas, una lluvia de dinero, para muchas mentes modernas, una lluvia de dinero sería el equivalente a una lluvia de maná en el desierto de hormigón. La mayoría de estos parecen ocurrir durante apariciones de poltergeist, por ejemplo, monedas que cayeron con trozos de soda y trozos de carbón durante el famoso disturbio de 1927 y 28 en Battersea, Londres, investigado y registrado por Harry Price en Poltergeist over England de 1945. Uno de los poltergeists más devastadores de todos los tiempos es el que demolió una casa cerca de la Sorbona, París, en 1849. El bombardeo continuo de materiales de construcción cada noche durante 3 semanas está registrado en la revista oficial de la policía francesa, la Gazette des Tribunaux, el 2 de febrero de 1849. El relato incluye una alusión sin fechas a una agitación similar en París, cuando una lluvia de monedas de poco valor congregaba a los parisinos todas las noches en la Rue de Montesquieu. Una lluvia de monedas de poco valor juntaba, reunía a los parisinos todas las noches en la Rue de Montesquieu, de una colección finlandesa de cuentos extraños de Heikki Pertola Flink, Ihmistiedon, Rajamaila, de 1972, Al margen del conocimiento humano, traducido para nosotros por Turi Geporauta, nos llega la historia de un grupo de jóvenes finlandeses cuya sesión de narración de fantasmas en 1917 fue interrumpida por monedas que cayeron intermitentemente durante varias horas. Oían el tintineo metálico en el parqué de madera del comedor
y la sala de estar. Luego, rondando en círculos antes de detenerse, asustados llamaron primero a un vecino, luego a unos funcionarios de planificación de una oficina cercana y finalmente a un profesor que apareció con algunos de sus estudiantes. Entre los testigos también se encontraba un hombre religioso que intentó exorcizar el fenómeno leyendo su Biblia. A ver, ¿qué dice la imagen? El taller de A- Athrone Street, Doncaster, en South Yorkshire, tenía fama de estar embrujado por los fantasmas de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 2003, las apariciones dieron paso a la típica actividad poltergeist. Los neumáticos se movían durante la noche y se lanzaban cosas, y en una ocasión el gerente del taller, Nigel Lee, fue apedreado mientras trabajaba solo afuera, pero la verdadera curiosidad era el continuo lanzamiento de monedas de pequeña denominación, de pequeño valor, presenciado en muchas ocasiones por clientes y visitantes. Nigel dijo que había recaudado alrededor de 7 libras. Bueno, un hombre religioso que intentó exorcizar el fenómeno leyendo su Biblia. Cuando un cuando una moneda cayó en su libro abierto y huyó de la casa. Otro de los testigos, la señora Esther Jalio, dijo que las monedas seguían cayendo. Habían acumulado más de 10 marcos cuando los amigos decidieron pasar la noche en la oficina de la planificación. Cuando regresaron por la mañana, las monedas seguían ahí y otra cayó mientras uno de los testigos hacía una llamada telefónica. Llevaron las monedas al Banco de Finlandia, que las autentificó. Luego decidieron gastarlas en una comida abundante. Es fácil descartar tal historia, pero su honestidad sencilla viene con garantías de que los testigos eran sobrios y veraces, que el relato del profesor Arby Grottenfeld está registrado y que la suma era una cantidad considerable en ese momento. Más cerca de casa podemos informar que, según el London People, 30 de septiembre de 1956, cayeron monedas de 1,5 centavos penique alrededor de los niños que volvían a casa de la escuela en Hamham, Bristol. En Meshejera, Rusia, las monedas de plata cayeron por todo el distrito durante una tormenta. Daily Express, el 5 de agosto de 1940. El People, el 17 de febrero de 1957, informó que una mujer en Gateshead, en el condado de Durham, estaba en su patio cuando dos objetos pasaron zumbando junto a su cabeza, que resultaron ser monedas de medio penique. Entre 40 y 50 centavos cayeron en ráfagas cortas durante 15 minutos en Ramsgate, Kent. Según el Daily Mirror del 10 de diciembre de 1968, no se podían ver caer. Todo lo que oía era el sonido de su rebote en el pavimento. Curiosamente, todas estaban dobladas. Lluvias de semillas y materia orgánica. Las lluvias de sangre se encuentran entre los prodigios más antiguos conocidos por el hombre. Sin embargo, a pesar de muchas recurrencias modernas y alusiones antiguas, por ejemplo Homero y Plutarco, el fenómeno todavía se considera mítico. El 15 de mayo de 1890, una sustancia parecida a la sangre cayó en Messignadi, Calabria. Science News Volumen 3, Science News informó que la Oficina Meteorológica Italiana la identificó como sangre de pájaro. Sugirieron que una bandada de pájaros había sido destrozada por un viento eólico, pero sus propios registros no contenían ninguna mención de tal viento, ni podían explicar por qué no caían cadáveres con la sangre.